Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo Cerralbo. Este es un momento muy esperado por todo el equipo porque esta tarde vamos a hacer entre todos los que aquí estamos y los que nos ven también fuera de aquí un homenaje muy merecido a Torres Esteban. Deciros que teníamos muchas ganas de que llegara este momento porque era, digamos, como la guinda que le faltaba, bajo nuestro punto de vista, a las celebraciones que estamos haciendo y a las actividades que estamos programando en relación con la exposición temporal La eclosión del vidrio contemporáneo, recordando Vico Inter 83. A nadie se le escapa que esto ha sido un trabajo que ha marcado un antes y un después, que se debe al empeño de muchas personas muy vinculadas al mundo del vidrio, tanto desde la creación como del estudio y la investigación, y que, bueno, pues es bastante complicado hacer historiografía del siglo XX. La mayoría de nosotros, por lo menos los que trabajamos en el mundo de los museos, empezamos a oír hablar de Vico Inter cuando Cristina estaba trabajando en su tesis doctoral, Cristina Jiménez Raurel, que a la vez ha sido la comisaria de la muestra. Y para todos ha sido una sorpresa infinita el saber que había tanto talento en este país y fuera de este país. Es un momento de oportunidad. Creemos que la exposición ha hecho que se recupere el interés a gran nivel, por lo menos desde el mundo de la investigación y el mundo de la creación, por el vidrio contemporáneo, y lo que queremos es eso, que tenga la proyección que se merece. Y en esto, por supuestísimo que hay que pensar en Torres Esteban, por eso le estamos haciendo este homenaje esta tarde. Lo último que quería decir, porque no quiero que nos pillemos de tiempo y es una tarde muy nutritiva la que vamos a tener, quería decirles que esto también es un proyecto colectivo que surge del esfuerzo de los equipos de 2 y 3 museos. Esta exposición se ha organizado conjuntamente con el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. La idea partió del Museo Nacional de Cerámica, cuyo director está aquí a mi derecha, Jaume Coll, y, por supuesto, el Museo Cerralbo se propuso como una segunda sede porque nos parecía que si esta exposición partía de Valencia, que era su lugar y donde se había gestado toda esta hazaña, pues nosotros teníamos que proponer que viniera a Madrid en el núcleo del Museo Cerralbo. Esta exposición habría sido imposible sin la colaboración y el aporte de obras de arte del Museo de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, que dirige Paloma Pastor, que está a mi izquierda. Por tanto, pensad que esto ha sido un proyecto colectivo, que nos encanta decirlo porque ha habido muchísimas personas implicadas y ni que decir tiene la respuesta que ha habido entre las familias, los amigos de quienes participaron en aquella gran exposición, inclusive los artistas que allí estuvieron, de los que tenemos aquí varios de ellos que hay que declararles bien de interés cultural porque verdaderamente hay que proponer una declaración, permítanme la broma, y tantísimas personas que tenían objetos que han podido llegar a esta exposición tanto en la sede de Valencia como en la sede de Madrid. Así que, sin más, agradecerles a todos ellos, agradeceros a vosotros también y a la comisaria Cristina Jiménez Raurel que esta tarde podamos estar aquí y que yo creo que hayamos hecho algo porque el mundo del vidrio contemporáneo se conozca más y mejor. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos por haber asistido a este acto y a los que no han podido venir, que confiemos que lo puedan seguir próximamente a través de nuestras redes sociales. El artista Joaquín Torres Esteban nace en Santa María la Real de Nieva, en Segovia, 1919. Se formó en la Escuela de Artes y Oficios y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pronto pasó a ocupar puestos de responsabilidad en el Corte Inglés, escaparatismo, decoración, director general de publicidad y cargos de gerencia. En 1967 obtuvo la segunda medalla de oro en la primera Bienal de Escaparates de París, con una obra realizada en vidrio. Desde entonces, este material, poco conocido aún en el arte contemporáneo, se convirtió en su medio de expresión. Este hecho le ayudó a tomar la decisión de dedicar su vida y su obra a la escultura en vidrio y le llevó a convertirse en el pionero del New Glass Movement en España.
Su pasión por el vidrio está sintetizada en el catálogo de la exposición que se celebró en 1998 en el Museo Tecnológico del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, Fundación Centro Nacional del Vidrio, como narra María Teresa González Vicario en su catálogo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Cristina, como es tan previsora, ya me ha preparado el texto que tengo que leer. Entonces, con vuestro permiso, gran parte de sus obras se encuadran dentro de la abstracción geométrica y en ellas se aplica lo que el propio artista llamó arte cracks, un craquelado producido como consecuencia de fuertes contrastes térmicos con los que obtiene efectos muy sugerentes en los vidrios laminados. Presentó sus obras en el Encuentro de Coburgo, Alemania, en 1977. 2 años después participó en la histórica exposición itinerante organizada por el Corning Museum of Glass de Nueva York, New Glass, a Worldwide Survey, y más tarde presentó sus trabajos en Japón. En estas convocatorias contactó con la mayoría de los artistas a los que invitó a participar a la exposición que organizó en Valencia en 1983, Vico Inter 83. Un evento capital del arte del vidrio, celebrado en la ciudad de Turia, para dar a conocer esta nueva forma de expresión plástica que se estaba abriendo paso en el mundo. El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, el Museo Cerralbo y el Museo del Vidrio de la Granja se han unido para dar a conocer este proyecto que quedó en el olvido, la creación de un museo de vidrio contemporáneo en la sede del Museo Valenciano. Pues buenas tardes a todos, bien, muchísimas gracias Carmen, Cristina, Jaume, por invitarme a esta mesa, que no es redonda, pero me parece. Ha sido un proyecto maravilloso, ha sido muy entrañable. Nos hemos visto con amigos, con gente de nuevo y la verdad es que ha sido un acogimiento muy especial. Desde luego ese es el camino que tenemos que seguir, porque estamos en el Año Internacional del Vidrio, hemos hecho hay un montón de actividades paralelas y nos llena de satisfacción reunir a tanta gente tan involucrada con el vidrio en este momento. Efectivamente, Torres Esteban, como ha dicho Cristina, es el promotor del arte en vidrio en España. Vislumbró la creación de un museo del vidrio contemporáneo en torno a una exposición, la exposición Vico Inter 83, y que años después de su muerte pudo materializarse al menos una pequeña parte de su sueño, el de crear un museo con las obras donadas por los artistas de esta muestra. Pues medio centenar de ellas, de todas estas piezas, fueron trasladadas desde la Feria de Valencia al Museo de la Real Fábrica de Cristales de la Granja para ser expuestas en sus salas. Con la exposición que se ha celebrado primero en Valencia y ahora en Madrid, en el Cerralbo, junto con este encuentro que todos nos une y celebramos hoy, y con la participación de su familia, de amigos, de coleccionistas, de entendidos, de su obra, desde luego se hace el merecido homenaje a Joaquín Torres y a su obra, y en este año tan especial que celebramos, como hemos dicho antes, el Año Internacional del Vidrio. Y estamos seguros de que el testimonio de todos vosotros abrirá nuevos enfoques, nuevos caminos y enriquecerá estudios posteriores sobre este artista segoviano y el arte contemporáneo de vidrio en general. Muchas gracias. Muy bien, ahora nos vamos a cambiar y vienen nuestros invitados a la mesa redonda. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y vamos a presentar a los participantes de la mesa redonda. Van a hacer ellos unas pequeñas intervenciones breves y luego van a dar la voz a muchas de las personas que han venido, que están en primera fila, artistas, periodistas, compañeros de Torres. Es un privilegio, familiares, en fin, amigos, coleccionistas también. Quien quiera participar va a haber un momento también, luego si somos ágiles, para hacer un poco de debate. Y esa es la idea, pues homenajear a Torres. Celia, bienvenida, gracias por estar aquí. Pues Celia Diego Generoso es conservadora, compañera del Museo Nacional de Artes Decorativas desde el año 2019. Está en el Departamento de Documentación y anteriormente ha sido conservadora y miembro del cuerpo y de compañeros de museos en el Sorolla, en el Museo de América también y en el Instituto de Patrimonio Cultural de España.
Paloma Pastor Rey de Viñas, que ya han conocido también en la presentación, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Directora del Museo Tecnológico del Vidrio, la Real Fábrica de Cristales de La Granja, Fundación Centro Nacional del Vidrio, desde hace más de 10 años. Ha sido presidente del ICOM Glass, ya digo ICOM, porque lo de ICOM es muy españolizado, es decir, el Consejo Internacional de Museos, el Comité Internacional de Vidrio, de hecho bien, sí. La exposición de 1998 que antes hemos mencionado con el catálogo de María Teresa González Vicario va a ser también un tema del que nos vas a hablar seguramente, y de su exposición de vidrio. Y hoy además ha visto la luz, acaba de arrancar una maravillosa publicación de las colecciones de vidrio en España, del pequeño coleccionista al gran museo, con vidrios del Cerralbo, que ese es el motivo también por el que está aquí la exposición, los vidrios del Marqués de Cerralbo, de Venecia, de La Granja, todo está ahí recogido. Bien, y Alfonso de la Torre Vidal es un teórico y crítico de arte especializado en el origen de las vanguardias abstractas. Su publicación de los escaparates del año 63 de Torres es una de las que más nos interesa, obra de 2015, en la que creo que vas a profundizar, donde Torres ya tuvo en cuenta la obra de Manrique, Millares, Rivera, Rueda, Sempere, Pablo Serrano. Les suena, ¿no? Y en 2022 ha sido un colaborador excelente, excepcional para nuestro proyecto de la exposición La eclosión del vidrio, que ahora se está celebrando en el museo. Y actualmente es el comisario de la exposición de presencias y ausencias de Javier Pérez en San Sebastián, otro gran artista vinculado al vidrio. Joaquín, te dejo que te presentes. Cuéntanos. No, por favor, eso ya. Preséntame tú. Bueno, pues que me toca hablar, claro, soy el hijo de Torres Esteban, yo soy Torres Méndez. Yo estoy súper agradecido primero a la que más de momento, no quiero tampoco menospreciar a nadie, ni mucho menos, pero si no es por Cristina, el resurgimiento de Torres Esteban no hubiera sido a este nivel. Es muy importante lo que ha hecho Cristina. Estoy muy agradecido a todos, desde María Teresa González Vicario, que hemos hablado de ella, Paloma, me presentó a Paloma, después fue todo rodado, María Luisa también Martínez del Museo de Mava, de Alcorcón, bueno, todos aquí, todos los presentes son importantes en cuanto a la obra. Entonces, me dijo Cristina que lo que quería hacer un homenaje a Torres Esteban, a la figura de Torres Esteban. Entonces me he tomado la libertad de traer a los protagonistas que han vivido con Torres Esteban, y que ellos van a hablar. No, yo qué voy a decir si es mi padre, yo voy a decir lo mejor siempre de mi padre, ¿no? O sea, aparte, tú un padre excepcional. Alguien que conocía, no del todo, pero porque parece ser que no acaba de conocer del todo, pero que sí que puede una idea de quién era Torres Esteban. Ahí está. Cuando alguien me pregunta quién es Torres Esteban, tengo que pensar, por supuesto, en saber quién es. No es nada fácil saber quién es Torres Esteban, pero lo que sí que para mí me consta es que es un individuo que nació hace 64 años en un pueblecito de Segovia, pero tuvo la enorme suerte de nacer de pie, o sea, de pie, como está el flomáster. Las circunstancias le llevaron a quedarse en muy breve plazo de tiempo, a quedarse huérfano, y fui yo. Trabajé, hacía todo tipo de cosas, de trabajos manuales, desde la rotulación, la marquetería, infinidad de cosas, en mi juventud para ganarme la vida. Y después ya en este proceso ya normal y natural, hubo una circunstancia muy especial, muy particular, que fue entrar en el mundo del escaparatismo. Tuve la oportunidad de desarrollar dentro de la empresa, concretamente del Corte Inglés, en la cual permanecí pues durante 30 años trabajando en todo tipo de aportaciones creativas, en todo tipo de iniciativas que pudieran de verdad surgir, que eran necesarios que surgieran para desarrollar las actividades de tipo comercial que llevasen a la empresa a un nivel lo más alto posible en función a su objetivo, por supuesto las ventas. Y esto me obligaba mucho pues a detenerme ante los blogs, a trazar, a ir poniendo y creando ideas especiales que no solamente fuesen la parte creativa
de lo que es el concepto de la belleza y de la atracción, sino a su vez, por supuesto, como antes decía que yo era más bien comercial, entrar en el terreno de lo comercial. Esto, por supuesto, necesita de la creatividad indiscutible, necesita de la creatividad, pero necesita de una creatividad práctica, útil e indispensable en este tipo de negocios. Los logros se obtienen solamente cuando el cerebro se concentra en unos objetivos, cuando se sabe o se conoce cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir, uno se concentra en cuáles tienen que ser la viabilidad de esas soluciones y es capaz de encontrar las fórmulas o las soluciones que den el camino para el logro de los objetivos. Yo siempre he sido partidario de sintetizar y de hablar de la forma más elemental en la que el pueblo te entienda. Yo creo que en la vida se trata de hacer las cosas de la forma más sencilla, más simple posible para que lleguen a todo el mundo. Así, este ha sido quizá una de las bases fundamentales, el extractar, el decir con las mínimas palabras el máximo ha sido una de las bases más fundamentales que yo pudiera conceptuar de mi éxito, si es que alguien considera que ha sido éxito mi vida. Pero el éxito de mi vida comenzó hace 8 años, cuando después de 30 de estar aportando, de estar incorporando en una empresa toda mi función y toda mi labor, tomé la decisión de retirarme no por temor a nada, sino de retirarme porque yo soy de las personas que comprendo que en la vida no se puede seguir un solo camino, sobre todo cuando en ese camino está prácticamente todo recorrido, sino que hay que emprender un nuevo camino en el cual puedes aportar algo más a la humanidad, algo más de valor. Y entonces yo opté por dejar, hacer un retiro, dejar todo tipo de actividades de este tipo comercial y dedicarme definitivamente al arte. Tuve la oportunidad, porque las circunstancias me lo permitieron, de destrozar varias toneladas de vidrio, con ellas hacer experiencias, y el vidrio ha sido el que me ha estado abriendo el camino para por lo menos pensar que he creado algo nuevo que tendremos oportunidad de ver, porque no quiero que se vaya conmigo. Mi filosofía ha sido siempre romper el vidrio y lograr efectos diferentes, pero romper el vidrio con criterio, con concepto, con unas miras de lo que es la composición, el volumen. Esto lo he estado experimentando durante bastante tiempo, he tirado bastantes toneladas y me ha dado enormes satisfacciones. El tipo de obra que hago, de verdad, cuando comencé, el mundo que me rodeaba, el íntimo mundo que me rodeaba, me parecía que eso podía ser una broma, una distracción, un capricho. Y tenían razón, porque en efecto era un capricho, pero un capricho apasionante. Y era un capricho tan apasionante que me ha ido llevando a una serie de realizaciones, de desarrollos, de las cuales estoy encantado. No puedo decir que mi obra sea genial ni que sea, pero estoy muy satisfecho de ella, muy satisfecho. Lo que opinen los demás me produce respeto, pero no me preocupa, ni aun en bien ni aun en mal. A mí me preocupa lo que opine el mundo del futuro, lo que opine la gente joven actual que comience y que continúe esta revolución que dentro del mundo del vidrio ha comenzado a nivel de arte contemporáneo. Bueno, pues este era mi padre, Torres Esteban, siempre mirando al futuro, siempre muy moderno, muy dinámico,
Este vídeo tiene más de 40 años más o menos. Está rescatado como se ha podido, ¿eh? Pero ya se ve que es actual. No tiene... Entonces, bueno, para hablar de la figura de mi padre, repito, yo no quería ser quien fuera el protagonista. Yo quería hacer un pequeño orden cronológico, ¿eh? Los que han trabajado con él, los que han sido amigos, los que lo han conocido. Entonces tuve la suerte de encontrar a alguien que es José Ortín, que está aquí presente con nosotros y que escribió un libro en el que en parte habla de mi padre y le estoy muy, muy agradecido. Por favor, Pepe. Muchas gracias. Yo conocí a Torres en el año 1956. Yo estaba haciendo un curso en la Cámara de Comercio de escaparatismo y él venía por allí a darnos cosas, y aquel hombre era mágico porque era tan moderno como ha salido aquí. Y bueno, pues me entregó el diploma del final de curso y a los 15 días estaba trabajando en el Corte Inglés. Torres era un tío estupendo, es un hombre creativo, es un hombre, lo que dice ahora, que había que volar. A mí me ha ayudado cantidad, me ha enseñado, no me ha enseñado nada, me ha enseñado a ser un profesional, a sentir una pasión por el trabajo, un respeto por todo. Entonces yo a Torres le debo muchísimo, a pesar de que soy autócrata, pero he tenido buenos profesores como don Ramón y mucha gente, Emilio Romero, en fin, mucha gente. Pero Torres es el que a mí me ha dado, él siempre me decía, hay que volar y dar el salto, no te quedes ahí porque no haces nada. Y yo he seguido lo que él ha hecho, sí. Así que para mí Torres es, hombre, no es mi padre, pero casi, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Pepe. Bueno, tenía preparado a alguien que no ha podido venir, que era mi primo Pepe Luis. Mi primo Pepe Luis era hijo de mi tío Pepe, que junto a mi padre crearon el logotipo actual del Corte Inglés. Mi tío era calígrafo y la letra final del Corte Inglés, hubo más versiones anteriores, pero la que definitivamente se quedó es la que ahora mismo conocemos todos, la del Corte Inglés. Y mi padre, un poco más avanzado, pocos años después, o poco tiempo después, lo rodeó en un triángulo. Un triángulo que si se creó el logotipo, yo creo que el logotipo más famoso de una empresa española, con diferencia. También después en el estudio de escaparatismo y decoración, yo tenía un amigo de la calle, un amigo de la calle que era mi mejor amigo, y éramos muy distintos pero muy iguales, nos llevábamos muy bien, que finalmente acabó trabajando en el Corte Inglés. Bueno, entonces me gustaría que también dijera algunas palabras. Juan, por favor. Juan González, ven aquí. No puedo decir nada más que cosas maravillosas de tu padre. Me cuidó, tú ya sabes, a los 13, cuando cumplí los 14, me dijo que le fuera a ver y me buscó el trabajo. Pero me buscó el trabajo, era exigente. Pero aparte de ser exigente, bueno, me exigía a mí, a lo mejor más que a otros, porque a lo mejor me mandaba con el rotulista, tenía que hacer una pancarta de 4 metros, con un pincel, luego perfilarlo, bueno, unas cosas que para mí era otro mundo. Y me exigía eso, pero al mismo mío que me exigía, siempre me apoyaba. Siempre tenía una palabra buena. Yo es la persona, bueno, es que lo voy a decir, lo ha dicho aquí un señor, pero para mí, que fui de pequeñito, fue como un padre. Me llevaba a cualquier sitio, siempre podía contar con él. Es que lo siento porque siento amor hacia esa persona, admiración, porque era un hombre que siempre era positivo. A mí nunca le vi... decía que se podía hacer todo, con fuerza, luchando. A mí me enseñó tantas cosas, he oído decir, recordé el escaparate, que estuve trabajando en el escaparate de la Flor del Algodón, que hizo las primeras esas, que me hubiese encantado ir a París porque fueron a montarlo. Bueno, he vivido todo eso, viví también los escaparates de César Manrique, Rivera, Rueda, todos esos, y yo era un chavalillo ayudando allá todo.
en su profesión me hizo tocar todos los palos, hasta la fotografía. Recuerdo, bueno, ya me estoy enrollando demasiado. Recuerdo que, como era ayudante, a lo mejor yo me quejaría, y yo recuerdo la primera vez, la única vez que yo recuerdo en el Corte Inglés, en Preciados, me hicieron una prueba para ser oficial de primera. Vinieron 2 personas de Hermosilla, pero yo tengo mi eso que venía de parte de él. O sea, porque si no, no te subían el sueldo. Como no tuvieras categoría, no te subían el sueldo. Entonces me hicieron una prueba que yo la única que recuerdo en Preciados y está 50 años en el Corte Inglés. Bueno, no me enrollo más porque... Muy bien, muchas gracias, Juan. El siguiente testimonio es otro vídeo de alguien que fue el que fue el sucesor de mi padre en el cargo suyo de director de publicidad del Corte Inglés, pero igual que hable él directamente. Así le hubiera gustado a Joaquín Torres empezar esta charla. Torres era un hombre genial, era una constitución muy fibrosa, era un hombre que apenas tenía grasa, era muy ágil, muy flexible y además le gustaba alardear de ello. Hacía flexiones a veces increíbles, se subía a las mesas. Bueno, yo no estoy subido a la mesa, pero me quiero referir a él y rememorarlo hoy. Le tengo un gran cariño a Torres, vamos a hablar de él tranquilamente. Bueno, soy Juan José Gómez Lagares. Fui durante 33 años director de publicidad del Corte Inglés. En el año 1976, Joaquín Torres decidió retirarse y yo le sustituí en el cargo. Torres para mí fue como un padre, como un maestro. Suena tópico fácil, pero es que fue mucho más todavía. Fue un hombre decisivo en mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Aprendí mucho, por no decir casi todo de él. Fue sobre todo un artista. Él aplicó su arte al ámbito comercial, primero en el escaparatismo, donde en aquel tiempo sin ninguna duda fue el número 1. Y luego fue el director de publicidad del Corte Inglés, la primera empresa privada del país, con ambas cosas Joaquín Torres consiguió bastantes premios. Fue un pionero, ya como dije antes, en el escaparatismo, en la comunicación comercial y también en el mundo de la publicidad. Hacíamos un poco camino al andar, como él decía, no tenemos ningún punto de referencia, no tenemos nadie en quien tomar ejemplo, no tenemos nadie de quien aprender, ¿no? Entonces fuimos haciendo la publicidad según nuestro estilo y el estilo del Corte Inglés y aparte de todo esto, él fue y creó y participó en la creación de grandes instituciones de la publicidad, por ejemplo la Asociación Española de Anunciantes, por ejemplo, el autocontrol de la publicidad, OJD, que es la Oficina para Justificar la Difusión de los Medios. Fue un pionero y todas estas instituciones están vivas ahora gracias a aquella primera idea creativa, entre otros, de Joaquín Torres. Era un hombre muy querido y muy admirado dentro de la empresa, pero por su forma de ser tan diferente, a veces era un poco incomprendido. Recuerdo una frase de nuestro presidente, don Ramón Arece, que decía: Torres, con usted no hay quien pueda. Torres era un hombre especial. Recuerdo una vez que don Ramón Areces era un presidente muy exigente. A veces se excedía en sus críticas y en sus comentarios. Y llegó una vez a decir: es que en esta empresa todos son inútiles, todos son unos inútiles. Y entonces me acuerdo Torres, con su chance y con su ironía, le dije: don Ramón, recuerdo que usted es el presidente, ¿eh? Yo tuve la suerte de trabajar con Joaquín Torres así como unos 6 años aproximadamente. Fui su adjunto, fui su segundo para entendernos. Fueron 6 años muy intensos y hasta que él ya decidió retirarse y dedicarse al arte crack. Vi sus primeros trabajos de arte crack sobre el vidrio y entonces demostraba la clase de artista que es y a dónde ha llegado como gran artista. Tuvo grandes éxitos y muy merecidos. Fue un hombre increíble, yo lo llevaré siempre en mi corazón. Recuerdo que fui a visitarlo a su casa cuando estaba muy enfermo y me dijo, también con esa personalidad que tenía, dice: Lagares, voy a hacer un viaje muy largo. Y a mí se me cogió el alma. Lo recordaré siempre, a Joaquín Torres.
Dentro del mundo de la publicidad, de la comunicación, porque mi padre hizo muchas cosas, se dedicó a, en todos los palos artísticos. Conocía, hizo muchos amigos dentro del mundo de la comunicación, y aquí tenemos dos protagonistas también, Venceslau Pérez Gómez y Miguel de los Santos, que me gustaría que dijeran unas palabras de lo que recordáis, lo que os significó. Y esto es previo, esto es la época previa al Arte Crack, aunque después lo siguieron. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este homenaje a un hombre para mí excepcional. Y digo excepcional porque en 1960, el 24 de abril de 1960, empezaba en La Voz de Madrid un programa que se llamaba Caravana Musical, creado por Ángel Álvarez, el mayor hombre dedicado a la música, que funcionaba también como radiotelegrafista, mejor dicho, jefe de radios de Iberia. Él traía los discos y ahí estábamos nosotros para hacer los guiones y tal. Unas veces que por allí aparecía de vez en cuando: ¿qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Pues vamos bien. Bien. Yo en 1966 paso de La Voz de Madrid, después de haber hecho la mili, paso a Radio Centro y empiezo un programa musical que se llamaba Musical 66. Con ello me fui a ver al departamento de publicidad del Corte Inglés a tu padre y me recibió estupendamente. Lo que quieras, no me lo patrocinó, me lo patrocinaba Danone, pero pero bien, o sea, con mucha mala leche, con mucho yogur. Pero Joaquín Torres me ayudaba y además teníamos una lista de éxitos también semanal, y la dejábamos en el departamento de discos del Corte Inglés. En un momento determinado, años 67, 68, 69, aparece un grupo musical llamado Los Pasos. Y me dice Joaquín: tienes que apoyar a este grupo porque ahí está mi hijo. Y efectivamente se apoyó al grupo y en el programa, y fuera del programa en Radio Centro tuvo bastante repercusión esas entrevistas y esas puestas de sus canciones que muchos recordarán, pero que como el Alzheimer empieza a hacer estragos no recuerdo ahora mismo algún éxito, algún título. Pero Primavera en la ciudad. Sí, pero quiero hacer un inciso. Como se dedicaban todos, mi padre nos ayudó también a Los Pasos, por supuesto. Sí. Pero no solamente a ayudarnos a financiar las cosas, que después nosotros les pagábamos, le devolvíamos todo, pero él hizo muchas letras de Los Pasos. Ah, también. Sí. Él ha dicho que nació de pie. Hay una canción de Los Pasos que se llama Así de pie. De pie, sí. Las letras de mi padre es autobiográfica. Las letras define. Una canción que fue muy popular nuestra fue Anuska. La letra era de mi padre. Que luego la cantaron a las humildes también. La versión inglesa era la más humilde, la versión española de mi padre. Y Tiempos Felices. O sea, bueno, hay muchas letras de mi padre. O sea, que no solamente era el cristal, sino era la música también, todo. Y precisamente después del éxito de Los Pasos, un día voy por el Corte Inglés y nos encontramos. Subo a su despacho y me tenía preparado un disco de cristal de Art Cracks con esta a Venceslau J. Torres. Una maravilla. Me encantó. O sea, le di un abrazo como si me hubieran dado, la Copa de la Champions. Una cosa así. Increíble. Ha sido para mí y sobre todo para la gente de la radio, ha sido un hombre que ha estado siempre encima y colaborando y apoyando. Y por lo que decía al principio, un hombre excepcional. Bendito sea y que Dios le tenga en su gloria. Yo no tuve tanta suerte como Venceslau. A mí no me regaló nada, pero tengo un recuerdo de Joaquín Torres maravilloso. Antes de nada, no quiero pasar por alto mi agradecimiento a esta institución por habernos hecho un hueco, a Venceslau y a mí,
entre todos ustedes, porque al fin y al cabo, en el mundo de la comunicación somos dos piezas de museo. Por tanto, no por el valor artístico, pero sí por la edad. 25 cumplidos y no mentimos. Vale. Si algo tengo claro, es la fecha en la que conocí a Joaquín Torres. No conocía a Torres Esteban. Ese es un personaje que vino después. Y lo tengo claro porque fue una de las primeras entrevistas que hice en la SER. Yo había llegado a la SER procedente de Radio Intercontinental en el otoño del 64. En el 67 ya me había consolidado y, entre otros programas, hacía lo que después, años más tarde, dio en llamarse Matinal Cadena SER. En mi época se llamaba Viva la Radio. Y en ese magazine tuve el placer de incluir una mañana a Joaquín Torres. Entró en directo en el programa, vino al estudio, preguntó si se podía fumar allí dentro. Le dije que sí, como podía comprobar por el ambiente. Allí había que entrar abriéndose paso a brazada limpia, porque entonces todos los locutores fumábamos como si estuviéramos ya velando armas para el último momento de nuestra vida. Y eso coincidió con la segunda medalla de oro de la Bienal de 1967, la Bienal de Escaparatistas, que, como siempre hacía Joaquín, él se echó a un lado para darle todo el mérito al Corte Inglés. Era un hombre de empresa, era un hombre de amigos y era un hombre muy divertido. Pero además era una forma de ser divertido que a mí me llamaba mucho la atención, porque ese gesto serio que le hemos visto en el vídeo era el que le acompañaba permanentemente. Lo cual te ponía tieso cuando tenías que negociar con él la grabación de alguna cuña o algún spot comercial, cosa en la que los de aquella época, mis contemporáneos, Joaquín Prat, Mariano de la Banda, José Luis Uribarri, Íñigo, no sabíamos de memoria. Negociar con Joaquín Torres era más duro que escalar el Everest descalzo. Un hombre, como acabamos de oír, que fue el primero en romper el cristal para hacer de ello una obra de arte. Y me quedo con esa palabra, romper el cristal. No podía ser de otra manera cuando se trató de un pionero, de un rompedor de la costumbre y de la tradición. Joaquín Torres tenía muchas virtudes, pero para mí una de las más importantes era la tolerancia. La prueba es que no solo llegó fumando a su primera entrevista conmigo en la cadena SER, sino que nos permitía fumar en el estudio del Corte Inglés donde íbamos a grabar las cuñas publicitarias. Y eso para nosotros era un plus de convicción a la hora de negociar el dinero que íbamos a pactar. De manera que siempre que te decían, me han llamado del Corte Inglés, cuidado con Joaquín. No, paga bien. Bueno, y aunque pague peor, pero allí se fuma. De manera que ese es el recuerdo que yo tengo de Joaquín Torres, aunque no pueda decir mucho de Torres Esteban. Primero, por mi ignorancia de él como artista. Y segundo, porque no me atrevería teniendo delante tantos expertos como hoy nos acompañan. Viva Joaquín Torres, viva su recuerdo y viva esa tolerancia que nos enseñó a todos en una época en la que ser tolerante era difícil. Quiero también que diga dos reflejos nada más. Mi prima Conchi, mi prima Conchita Rodríguez
Torres, que es hija de mi tía Concha, hermana de mi padre, que en su infancia hizo prácticamente junto a su hermana Felisa de madre de 6 hermanos, eran 6 hermanos huérfanos. Entonces mi tía Concha finalmente estuvo colaborando con mi padre en la época del Cristal y le tenía las obras absolutamente impecables. Era una pulcritud absoluta, aparte que mi tía Concha era para comérsela, de estupendísima persona y meticulosa en eso y siempre detrás de mi padre para que eso estuviera pulido, perfecto, impecable. Conchi, si tienes... Gracias, Joaquín. Bueno, si me permiten, voy a leerlo porque así no me enrollo. Bueno, pues, señoras, señores, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Por expresa petición de ustedes y de mi primo, voy a hacer una semblanza de la colaboración mutua entre Joaquín Torres Esteban y su hermana Concepción Concha. Mi madre trabajó con mi tío Joaquín aproximadamente 10 años, en los que, dada la jovialidad y simpatía de ambos, disfrutaron del trabajo armoniosamente, y ahí la música. Ella cantando y él silbando a la par. Así se iban edificando esculturas sorpresivas para la luz y los ojos. Juntos, en aquellos agotadores días previos a las exposiciones, derrocharon energía junto con tantos colaboradores a los que yo hoy doy las gracias, presentes y ausentes. Deseo mencionar a María Teresa González Vicario, autora de uno de los libros sobre arte contemporáneo en vidrio. Y en este momento, con mucha emoción, recordar a Maribí Centeno, familiar de la mujer de mi primo, hermana, que ordenó una cantidad ingente de diapositivas de la obra de mi tío. Y bueno, pues termino mirando a lo alto, igual que aquel día de Reyes en que colgó el roscón del techo del comedor de su casa, con hilos de nylon, para asombro de toda la familia y amigos. Muchas gracias. Me faltan 2 breves intervenciones de colaboradores de mi padre. Bueno, hay más colaboradores que están aquí presentes, pero dará paso ya en la etapa ya más los profesionales, bueno, pero y Miguel Ángel luego. Pero ahora quiero que diga algunas palabras Julio Corredor, que también estuvo también trabajando con mi padre en el estudio de Jorge Juan, ¿sí? Sí, yo me emocionaba mucho y se me han saltado las lágrimas cuando viste a tu padre. Y sí, he trabajado, madre Concha también, he trabajado con ella, riquísima, vamos. Y nada, pues eso, que era un hombre encantador, que ya se ha dicho todo, muy buena persona, siempre sonriente, positivo, no se enfadaba nunca, yo limpiaba, yo era el que los focos a los cristales, los limpiaba también. En fin, yo me he tirado 10 años con él y me ha ayudado mucho también. Tuve un problema que, en fin, un piso me estafaron y me tuve que meter en un piso y él dice, Julio, no te preocupes, toma y me lo vas pagando con el trabajo. Dije, así fue. Y es una persona, ya digo, que se va. Un coche me dejó un Dodge 3700 para una boda de mi cuñada que necesitaba. Y dice, Julio, toma, llévate el coche y tal. Digo, joder, este hombre, digo, era un encanto, me encantó, de verdad. Han sido 10 años maravillosos y se ha dicho todo. Una gran persona, todo. Me estoy muy emocionado, lo siento. Para terminar con esta parte, la parte un poco más humana, más emocional, quiero que hable Alfonso Corraliza, que estuvo hasta el final con mi padre y que también fue un colaborador en el duro trabajo que era manejar el cristal en el estudio de mi padre y a las órdenes de mi padre, porque eso pesaba una barbaridad, eso había que manejarlo con cuidado, con cariño, en fin. Bueno, yo solamente puedo decir que no tengo palabras para mi maestro. Mi maestro me dio a mí la vida en aquellos tiempos y he sido un colaborador suyo. Él cogía, dice, Alfonso, yo cojo los diseños, sueño con un diseño, lo hago y mañana lo cortas tú conmigo. Era una persona maravillosa. Es que no tengo palabras, de verdad. Nos pasábamos una risa él y yo y vamos, yo qué sé, no. Después
tengo un capítulo de una cosa que me pasó, que dice: tú no te preocupes, Alfonso, que tú vives en tu casa, aquí estoy yo. Después le hizo un viaje muy largo y dice: Alfonso, no te preocupes, aquí está mi hijo. Y el hijo se hizo cargo de todo. Entonces yo no tengo palabras para la familia, para agradecerle un montón. Fue mi vida. Nada más. Viva mi maestro. Un aplauso grande para él. Bueno, ya termino esta etapa. Vamos a pasar a los profesionales del vidrio. Aquí tenemos presentes a Pedro García y a Miguel Ángel Polo, que también Pedro ayudó mucho a mi padre, fue colaborador suyo, le enseñó a manejar, a cortar el cristal, a manejar las técnicas nuevas. Miguel Ángel le enseñó que el cristal también se podía fundir, que te calentaba mucho y se derretía, en fin. Le encantaba jugar con las cosas, pero jugar, como él decía, con criterio, ¿no? Entonces ya, a partir de aquí, ya os dejo a los profesionales, que sois los que sabéis más que yo del vidrio y del arte y del cristal. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí hablar después de tantas aportaciones, es muy difícil, ¿no? Pero yo tengo que hablar de un poco la parte artística. Entonces, sí que es verdad que muchas cosas que iba a comentar, pues ya se ha comentado. Realmente es una figura clave, absolutamente en la parte artística, pionero en España del vidrio contemporáneo, de principios de los 70. En España, en ese momento, finales de los 60, principios de los 70, en esa época no se entendía el vidrio como que pudiera formar parte del arte contemporáneo. Nuestro país se encontraba completamente aislado, alejado de esas corrientes del famoso movement glass, de lo que se llama el movimiento de arte contemporáneo en vidrio, que se había ya fraguado, se venía fraguando desde principios de los 60 en Estados Unidos y en otros países europeos como en Checoslovaquia y poco después en Alemania y Holanda. España estaba aislada. El vidrio se entendía como algo utilitario. ¿Cómo vamos a pensar que con el vidrio se hiciera una obra artística, verdad? A pesar de ese aislamiento, Torres Esteban dio a conocer su obra fuera de España, sobre todo fuera de España, y llegó a alcanzar un gran prestigio internacional, aunque realmente porque era él, porque si no era muy complicado el arrancar en España en esa situación, ¿no? El entender que fuera con el vidrio un objeto artístico. Realmente fue un incomprendido, como hemos oído aquí esta tarde, un incomprendido en España, que no alcanzó cierto reconocimiento en su país hasta después de su muerte. Yo creo que hay un año muy relevante, que es 1976, cuando expone por primera vez en la Galería Internacional de Nueva York. Y yo creo que fue un detonante que le permitió un poco autovalorarse y lanzarse, abandonar el Corte Inglés, que tenía profesionalmente era el estatus más alto que tenía. Pues yo creo que la Galería Internacional fue un detonante muy importante. Luego, al año siguiente, en 1977, consigue entrar en un concurso internacional, el más importante, el primero, el concurso nacional del vidrio, en Coburg, y consigue entrar en una exposición y se hace un catálogo. Hace referencia al puro desconocimiento que había fuera en Europa del arte del vidrio en nuestro país. Y también subraya una cosa muy curiosa, que es la técnica tan novedosa, que eran las roturas controladas, lo que hemos dicho, el arte crack, la destrucción. Yo creo que eso es un punto de libertad, ¿no?, que él estaba realmente consiguiendo y alcanzando con estas técnicas.
Ha sido desde luego un investigador compulsivo, una lucha constante con tipos de vidrios, con ensayo y error, con rompimientos distintos, con distintos materiales, experimentando toda su vida, experimentando para conseguir esos rompimientos, esa expresión lo que le pedía el cuerpo. Otro hito muy importante fue en 1979, en la exposición itinerante que se organiza por el Museo del Corning, que fue New Glass Art Worldwide Survey. También fue importante señalar esta exposición que ganó un premio en la Bienal de París del escaparate. Aquí se ve Torres Esteban, como hemos hablado mucho Joaquín y yo, tiene una personalidad arrolladora en su trabajo. No hace falta ver las firmas de sus obras, se nota que tiene una gran personalidad las obras que hizo. En este caso, un escaparate con una serie de torres de vidrios pegados unos con otros, que yo creo que desde las de 1967, que luego vamos a ver en los años 80, ¿no? Esta composición geométrica muchas veces de sus obras. Quería también mostrar no sabía inglés, pero daba igual. Él ni ningún idioma, pero eso era lo de menos. Supo su vitalidad arrolladora, su juventud, su forma de ser, su personalidad tan abierta, supo relacionarse con los artistas más importantes de Europa, en este caso unos artistas checos, y realmente es fascinante, ¿no?, verle aquí pues en este grupo. Y lo que comentaba, el concurso Coburn Prize, que aún hoy, todos los años se realiza una exposición y un catálogo, y la exposición que decíamos antes, la New Glass Art Worldwide Surveys. Bueno, pues esta exposición supuso también un antes y un después en su posición artística. El fin de esta exposición era poner en valor el vidrio de estudio como material artístico en el mundo. Era el mensaje de esta exposición ya en 1979. Es interesante resaltar que estuvo expuesta esta exposición en distintos países americanos, en distintas ciudades americanas, el Corning, en Toledo, en Washington, en Nueva York, en San Francisco, y en Europa, en Londres, en París y en Japón, en Asia. Esto es importante. En España, por supuesto, todavía no. Luego se conseguirá, luego lo hará Joaquín Torres con Vico Inter, ¿verdad?, unos años después. A partir de los 80, Joaquín Torres le interesa mucho el volumen geométrico, porque la técnica es sencilla, como él decía, solapar, unir láminas de vidrio industrial, sin color, simplemente verdes, porque daba igual, pero conseguir estas oquedades, estos vacíos, estas figuras geométricas y los rompimientos que conseguía, donde podía la luz proyectarse y dotar a las obras de un lenguaje expresivo muy distinto. Esto es lo que realmente fascinó fuera de España en estas exposiciones de Coburn y otros concursos europeos y americanos. También hizo obras monumentales, como en este caso, una obra de casi 2 metros, un cuadrado, proyectos monumentales que luego realizó al final de su vida, como en este caso ¿cómo se llama? Pottery, que hizo una esfera, un proyecto arquitectónico con vidrio, como veis aquí. Desde luego, Joaquín Torres pensaba hacer algo en España. Todo lo que había estado conociendo, viendo y aprendiendo y dando a conocerse fuera de España, lo quiso hacer en nuestro país. Quiso hacer una exposición con invitados, tenía los catálogos de todas las exposiciones donde había participado, tenía los contactos de todos estos artistas, y era el único que podía hacer en España una exposición como las que había participado en Europa y en Estados Unidos. Y primero intenta ponerse en contacto con distintas instituciones públicas, primero ensaya en Madrid,
Y luego pues le invitan a la Feria de Valencia, le invitan a Valencia, entonces ahí pues convence a los miembros de la feria para conseguir hacer una multi-exposición con artistas de todo el mundo, y realmente consiguió, como todos sabemos en la exposición que hemos visto, ¿no? ¿Qué quería Joaquín Torres con este proyecto? Pues poner en valor el vídeo contemporáneo artístico, ¿no? Un nuevo reto, un gran proyecto, uno de los proyectos yo creo que más importantes de su vida, de gran envergadura porque exigía la colaboración entre instituciones públicas para su financiación sobre todo. Y, como yo decía, como es lógico, solo podía llevar a cabo él. Tenía los contactos, conocía personalmente a los artistas. Era el momento adecuado. En España no se conocía el arte del vidrio, y la idea era organizar una exposición y luego pues un museo con las obras donadas, ¿no? Que por eso era el proyecto final. Con la colaboración de sus jóvenes colegas en la época, Pedro García y Miguel Ángel Polo Vereda, se consigue hacer una exposición maravillosa en la Feria del Vidrio y Cerámica de Valencia, llamado Vicointer 83, vidrio contemporáneo internacional, compuesta por 132 artistas de 23 países. Lo que sí que me gustaría resaltar es que, desde luego, fue por primera vez, había logrado Torres Estevas mostrar al público el vidrio en un contexto internacional y artístico en España, sin duda. En 1998, el Museo de la Fundación Centro Nacional del Vidrio organizó una exposición temporal monográfica con las obras depositadas por la familia de Joaquín Torres en el museo. Ahora sí se pudo poner en valor no solo su obra, sino también su figura en el ámbito del arte contemporáneo en España. Con motivo de la exposición, la Fundación editó un catálogo que, con todas las aportaciones de investigaciones de la profesora María Teresa González Vicario, magnífico catálogo. Y, en fin, y gracias a eso, bueno, pues tenemos la oportunidad de ver el museo. Se puede ver ahora la exposición de Torres Esteban en una parte del museo, y tenemos la oportunidad aquí de ver la exposición de Vicointer, con lo cual, bueno, yo termino aquí, paso mi palabra a Miguel Ángel Polo Vereda, que estuvo, bueno, que nos ha donado una pieza al museo también, porque mostró dos obras en el Vicointer en la exposición. Y bueno, tenemos la oportunidad de oírte ahora, Miguel Ángel. Bueno, yo desde luego, o sea, sobre la figura de Joaquín fue algo impresionante. O sea, yo le conocí por casualidad, o sea, porque yo buscaba una sala, estaba haciendo esmalte, buscaba una sala donde exponer, me remitían siempre allí como una sala de exposiciones alternativa, y le conocí y quedé deslumbrado por su trabajo y por su persona. O sea, era una persona que tenía áurea. O sea, yo iba a visitarle, vivía cerca relativamente, pasaba de vez en cuando a verle, y bueno, pues siempre te recibía con la mejor de las sonrisas, con la mejor de las intenciones, y o sea, ibas deprimido y salías súper contento, súper animado y a comerte el mundo. Era una persona a la cual te transmitía una alegría, te transmitía una positividad impresionante. Entonces, yo hacía otra cosa diferente, no hacía lo del vidrio como el crack, había hecho prácticas metiendo al tiempo que el esmalte, pues metiendo vidrios en el horno, empecé a someterlos con calor, y bueno, pues eso a él le apasionó, como algo nuevo, como algo diferente, le apasionó, y empezó haciendo una colección de botellas fundidas, que toda botella que pillaba la fundía. Pero vamos, literalmente, la dejaba pegadas y fundidas. Y bueno, pues yo no trabajé mucho con él, en alguna cosa le ayudé, pero no trabajé mucho con él, pero la verdad es que mi contacto con él fue impresionante. Y hablaban de Concha era una mujer fantástica, o sea, Concha era pura alegría, o sea, era impresionante también. Y bueno, yo lo que más sorprendido estoy es que, pues, unas fotos que se hizo de recuerdo que hice sobre Vicointer, esas fotos son las que han promovido pues todo esto. O sea, estoy muy sorprendido y la verdad estoy muy orgulloso. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a Torres, porque desde luego fue de verdad el que me abrió los ojos de que había algo más
que las cositas que se podían hacer en casa, mañositos y tal, había todo un mundo detrás de todo eso. O sea, había una proyección internacional impresionante. Muchas gracias a vosotros por la presentación. Pedro García, artista en vidrio, bueno, y mucho más cosas. Buenas tardes. Nos vas a hablar de tu experiencia. Gracias a todos porque ya está todo tan dicho y hemos hablado tanto todos, o habéis hablado, que es difícil ahora encajar nuevas cosas. Yo me siento muy afortunado y tengo que decírtelo a ti porque me recuerda mucho a tu padre. Hoy me he emocionado mucho al verlo porque hacía mucho tiempo que no le sentía en directo y por tanto... ¿qué decir? Han sido muchos años de participación con él y algo sí me gustaría dejar constancia, porque fíjate, desde que nuestras vidas tomaron un rumbo diferente, tanto la suya como la mía, se han oído muchas cosas. E incluso he oído a algún artista decir, bueno, eso del Torres y el Pedro y tal, y me gustaría dejar muy claro que para mí Torres fue no muy importante, sino básico, importantísimo. Pero quizás por un valor que he oído aquí, a sus grandes amigos de la radio y a gente que es algo, porque cuando yo aparezco en su vida, él está a punto, bueno, acababa justo de dejar el Corte Inglés. Se había jubilado porque él quería romper con el Corte Inglés y ponerse con el Art Crack. ¿Qué pasa en ese momento? Que yo veo una persona mayor y yo un chavalín, claro, y veo cómo tiene esa ilusión tan grande. No le importa la edad, no le importa el material. Daba igual conocer más o menos sobre el material. Cuando yo que había hecho 1 o 2 esculturas, tampoco mucho más. Y yo recuerdo en una exposición, que es ahí donde conocí la obra de Torres Esteban, yo creo que se llamaba Paulino, era una exposición que estaba toda de negro, toda, pasabas por un túnel oscuro, solo había que luz. Y la luz, casualmente, eran sus esculturas. A mí me sorprendió muchísimo. Para mí siempre ha sido un hombre jovial, entretenido, divertido, agradable, gratificante, creativo, sobre todo creativo. Bueno, yo ya colaboré con él durante muchos años, he ido a vuestra casa, he estado allí, me ha tratado como si fuera uno más de la familia y siempre fue así. Y eso lo tengo que decir y que quede constancia de aquí y para siempre. Daos cuenta que era un chavalín, para mí era un reto. Era la mano ejecutora, pero era un reto. Yo aprendía a la vez que él. Porque era eso, aprendíamos juntos, trabajábamos en ello. Me ofrece ir a Nueva York, me parece que era el año 80 o por ahí, la galería, decíamos nosotros Madison Avenue 1295. Eso es lo que decíamos nosotros. Fijaos el inglés que manejábamos él y yo, porque entonces no manejábamos nada de inglés, hoy tampoco, pero un poco más tal vez. Entonces allí en aquella galería internacional que has mencionado antes y en aquella época no se le ocurrió otra cosa que invitarme a ir con él si era capaz de hacer al menos 25 obras para poderlas exponer. Y yo, como hacer 25 obras en un mes, hacer 25 obras en un mes, digo, pero ¿y el horno? ¿Y esto? ¿Y lo otro? O sea, yo flipaba en aquello. Entonces, digo, bueno, que si tú lo ves claro, yo voy contigo. Nos fuimos a Nueva York, cogí un hotel allí en la avenida Madison y lo primero que me sorprendió es que de repente apareció un camión que había que descargar. Y había pedido el horno, pero no era con pizzas, desde luego. Era con láminas de vidrio de 30 por 30 cortadas y pulidas para meterlas en aquel horno que había pedido que hubiese en la habitación del hotel. Era brutal, era brutal. Yo alucinaba muchísimo con aquello, pero metimos descargamos el camión, la gente alucinaba, los del hotel, creo que no puedo ni contar cómo lo hacíamos. Lo hicimos de noche, eso sí que lo recuerdo, para que no hubiera mucho tráfico, y allí nos subimos las toneladas de vidrio o el material que fuera, y allí nos hicimos 25 de las obras que junto con las que se llevó de aquí
se hizo una exposición para mí maravillosa. Anécdotas como esa, todas. Muchas gracias, Pedro. Pedro, Miguel Ángel, muchísimas gracias a los dos. Para mí, bueno, pues no tengo más que decir que es un lujo tenerles como artistas y como amigos, que llevo muchísimos años en contacto con Pedro, muchísimos más. Con Miguel Ángel, desgraciadamente, ha sido más reciente, pero con una relación magnífica, generosísima, sus préstamos para la exposición. Y bueno, esa la podéis ver directamente en otro momento. Continuamos cuando queráis. Alfonso, gracias. Gracias, primero por invitarme. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme, porque el otro día hablando con Cristina le decía que me sentía un poco como, no sé si decir un convidado de piedra, de vidrio en este caso, y porque también justamente enlazando con lo que está diciendo Pedro, uno desea sacar a Joaquín Torres Esteban de un contexto en el que es ya bien conocido, que es el del mundo del vidrio, y extraerle hacia un lugar en el que creo que todavía no se le ha terminado de ubicar, que es el mundo del arte. O sea que te agradezco esa coda de tus palabras, porque para mí Joaquín Torres Esteban, que tampoco fue mi padre, pero fue, le decía el otro día a Cristina, un amigo sin rostro. Esto de amigos sin rostro, que hemos tenido todos, que tenemos incluso, que son esas personas que o bien no los hemos conocido por la distancia, o bien quizás por, pues en fin, porque se marcharon ya, ¿no? Estaba pensando ahora mientras hablabais que esa institución a la que él sirvió tanto ha hecho muy poco por su figura. Una figura que uno casi ha tenido que rescatar. Esta anécdota la conté en alguna ocasión, de cajas arrumbadas en almacenes donde hay una bonita historia que estaba por reconstruirse, y realmente una suma de azares hizo que me cruzara con esa gran aventura que sucedió en el año 63, que fue tan importante como para que el Nodo publicara un reportaje que está por ahí a su alcance en la página web de Televisión Española, que tiene los archivos del Nodo, del 17 de marzo del 63, y parece que es Joaquín Torres. Y uno piensa, uno no hace nada más que encontrar sintonía entre algunas decisiones artísticas de Joaquín Torres y los artistas que conocen este tiempo, que no solo fueron estos Manrique, Millares, Rivera, Ruedas, Empere y Pablo Serrano, sino que poco después, en el año 65, en la Plaza de Cataluña se inaugura el edificio del Corte Inglés de Barcelona, y parece que, en fin, después de la experiencia del año 63, esta que fue una auténtica conmoción porque toda la prensa de la época lo recogió, invitan a Guinovar, a Hernández Pijuán, a Rafael Casamada, a Subirás, a Tarrats. Y de alguna manera yo creo que una de las razones por las que estoy invitado aquí es para pasarles rápidamente por estas imágenes, porque lo que uno deduce cuando rescaté aquellas fotografías que recorren la vida artística en el escaparate de Joaquín Torres es que era perfectamente conocedor de todo lo que había sido el contexto del arte de aquel tiempo. Concluimos con estos 6 escaparates que fueron el comienzo del descubrimiento de un tiempo insólito en el que la figura de Torres fue fundamental, en el que, como he dicho al comenzar y digo ahora concluyendo, creo que está todavía por reubicar, como ha dicho Pedro, a Torres en un contexto que ya conocemos su importancia en el mundo del vidrio, en el mundo de la difusión y de la reivindicación del vidrio contemporáneo, pero creo que está todavía por estudiarse. Por ejemplo, un dato que me encontré recientemente y que está por analizarse es que hay una obra suya en el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende en Santiago de Chile. Un museo que está compuesto principalmente por el impulso de un gran crítico que fue José María Moreno Galván. Es un museo hecho por donaciones que nace en la época de Salvador Allende y que intenta
pues sostener ese mundo, vamos a decirlo así, bueno, por lo que se ve, utópico antes de la llegada de Pinochet. Allí está una de las obras de Joaquín Torres, Eje, y creo que ese es un tema pues también como investigar, porque esas donaciones se producían nada más, Museo de la Solidaridad se llama ahora, esas donaciones se producían solamente en un contexto de empatía con lo que estaba pasando en Chile. Hemos de deducir que tuvo amistad con José María Moreno Galván, el gran crítico, sabéis, que escribía en Triunfo, y por eso creo que contextualizar a Torres en el mundo artístico estaría también bien. La pieza de Rueda, mientras le mira, por cierto, veo que también aquí a Joaquín Torres, esa especie de pieza de los maniquíes, paraguas, estaba pintado todo el de rojo. Bueno, pues nada más daros las gracias e invitaros también a que sigáis entre todos investigando este mundo de Torres Esteban. Bueno, muchas gracias sobre todo a Cristina y al Museo Cerralbo por la invitación que habéis hecho al Museo Nacional de Artes Decorativas para participar en esta mesa redonda. Voy a tratar de hacer, de recuperar un poco la memoria del paso y de la permanencia de Torres Esteban por el Museo Nacional de Artes Decorativas. Una memoria que no puede ser propia porque se remonta al año 1986 y que la traigo a partir de la documentación que he podido consultar, fundamentalmente a partir del archivo del museo. No se conserva muchísima documentación, pero bueno, haré un recorrido por lo que hay. Como he dicho, todo se remonta al año 1986, a lo largo del cual se organizan en el Museo Nacional de Artes Decorativas 3 exposiciones sucesivas de artistas españoles que trabajaban con vidrio. Y estos artistas son Pere Ignasi, Torres Esteban, por este orden cronológicamente, y el propio Pedro García, que nos acompaña esta tarde. Aquí tendríamos el folleto de la exposición de Torres Esteban, con esa gran obra monumental que se conserva en un museo francés. Es un díptico. En esos folletos se hacía referencia a la trayectoria y a las participaciones del artista, porque eran exposiciones monográficas, que no lo he dicho, una dedicada a cada artista, que duraron un mes o alrededor de un mes cada una de ellas. Aquí tenemos las de Torres Esteban, en unas tomas un poco extrañas en las que en algunas no se reconocen muy bien las piezas, pero bueno, ahí están, es la documentación a la que hemos podido acceder. Y aparte de esas fotos que hemos visto un poco más impersonales, ¿no? Un poco con menos alma, que se conservan en el archivo del museo, gracias a una visita que hicimos muy recientemente a la casa de Joaquín, pues pudimos encontrar otras fotografías tomadas también en esa exposición del Museo de Artes Decorativas y que tienen pues mayor interés porque las piezas se ven mejor y sobre todo porque está el artista posando junto a la obra. Y además haciendo gala de un poco de esa personalidad que habéis mencionado entre todos los que lo conocisteis, ¿no? Bueno, en esta imagen se puede apreciar muy bien esa luminosidad y esos matices lumínicos que caracterizaban las obras de Torres Esteban. En algunas de ellas prácticamente se sube, ¿no? También coincidiendo con los comentarios que han hecho personas que lo conocieron, ¿no? Es algo que desde nuestra perspectiva de conservadores de museos a lo mejor nos da un poco de impresión, pero bueno, es que era su obra, ¿no? Y esa familiaridad forma parte de ello. Son fotos muy bonitas, la verdad, sí. Aquí jugando directamente con la propia pieza y nada, pues se ve un poco una muestra de lo que pudo haber en esa, lo que pudo verse durante ese mes de, pues no sé si era marzo de 1986 en el museo. Y por parte de Torres Esteban, pues se dio la donación de 2 obras. Una de ellas es esta, una pieza muy reconocible dentro de la producción del artista, con ese carácter tan rotundo, geométrico, pero siempre dándole una vuelta de tuerca porque está formada por 2 bloques que se pueden presentar bien ensamblados o bien separados y colocados de diferente forma.
y luego también unidos por un perfil ondulante que también aporta esa organicidad, ese movimiento a una pieza pues de esa rotundidad volumétrica. Bueno, las diferentes perspectivas de la pieza hacen que el efecto sea completamente distinto, y luego si se presentan los bloques separados pues otro cambio más. Es una pieza que también va firmada y va fechada, que sí que se conserva en el Museo de Artes Decorativas. Ahora mismo no está expuesta, pero bueno, quién sabe si gracias a todas estas iniciativas y a este flujo de trabajo que yo creo que Cristina va a continuar, pues quién sabe si, y esperemos, que pueda ser objeto o inicio de nuevas aventuras, de nuevas iniciativas en torno a esta gran figura del arte contemporáneo y en vidrio, que es Torres Esteban. Muchísimas gracias por aguantar. Mil gracias, Celia. Yo estoy agradecidísima que hayas tomado ese interés por Joaquín Torres, que hasta ahora pues no había sido posible en el museo, y verdaderamente agradecida, como lo estamos todos. La pieza fantasma, como fue el Museo Fantasma, ¿verdad, Carmen? Que hemos recuperado. Vamos en ese camino. Joaquín, nos despides, que es un poquito tarde para todos. Gracias por esperar. Muchas gracias a todos. No, simplemente agradeceros el espacio y el tiempo que le habéis dedicado a mi padre aquí, ¿no? Que decís todos Joaquín Torres, y depende, Joaquín Torres era Joaquín Torres en el Corte Inglés. Después, cuando se desvinculó, era Torres Esteban. Joaquín Torres, ya vamos por el quinto. O sea, mi abuelo, después mi padre, después yo, después mi hijo que está aquí, y mi nieto, que también se llama Joaquín Torres. Vamos por el quinto Joaquín Torres ya, a ver qué pasa. Bueno, simplemente daros las gracias a la tremenda Cristina. Eso para empezar, eso es tremenda. A Carmen, por supuesto, a Paloma, a Celia, en fin, a todos, a Jaume, a Alfonso, a todos por el cariño que habéis puesto y que habéis... Estoy emocionado por cómo habéis recibido cariño de mi padre y ahora me está viniendo a mí y me refleja. Es decir, es un montón de sensaciones que se me mezclan y no sé cómo explicarlas. Pero simplemente gracias, que es lo más bonito que puedo deciros, y que el vídeo y sobre todo la artesanía y el arte, en esta época que todo el mundo o mucha gente tiene el mismo sofá, el mismo vaso, el mismo cubierto, es decir, pongamos algo en casa, que la gente aprenda a decir que en una obra de arte, primero es única, después lleva parte del corazón del artista y está imbuida de su alma. Eso es, no paréis. Muchas gracias a todos.